Entonces, lo que hoy día vamos a ver va a ser optimización, que es un tema muy relevante en el diseño, ya que nosotros podemos utilizar estos métodos para optimizar diseño, resolver problemas no lineales, hacer regresiones de funciones no lineales y etcétera, etcétera. Entonces, eh, voy a explicar un poco acerca de los fundamentos de optimización, explicando un poco nomenclatura, de forma sin entrar en tanto rigor matemático, pero viendo los conceptos importantes. Entonces, cuando nosotros optimicemos un problema, vamos a optimizar una función que va a tener el nombre de función objetivo. Y esta función objetivo va a ser algo como de este estilo, que va a ser una función que depende de un set de parámetros o un vector que depende de un vector y que ese vector pertenece a un conjunto n dimensional, donde n es la dimensión de esa función. En este caso, yo pongo que este conjunto se denomina porque no estoy restringiendo que la función objetivo pertenezca a, por ejemplo, a los reales o a los números naturales o algún conjunto de valores que esté restringido por alguna función de equidad o de inequidad. Entonces, acá planteo una función monoobjetivo de forma general, diciendo que okay, yo quiero minimizar una función que depende de un vector de parámetros y que ese vector de parámetros pertenece a un conjunto llamado A. Entonces, básicamente eso. Eh, por otra parte, eh, cualquier problema, ya sea de maximización o de minimización, o sea, si yo tengo un problema de maximización, lo puedo convertir en uno de minimización si yo multiplico la función f de x y la multiplico por menos uno. Entonces un problema de maximización lo puedo convertir en uno de minimización multiplicando por menos uno la función objetivo. En este caso, por eso es que el método de optimización se llama gradiente descendiente, porque está estandarizado para un problema de minimización. Pero cualquier problema de maximización se puede convertir en uno de minimización. Es lo mismo cuando nosotros estudiamos la convexidad de una función eh, para la minimización o estudiamos la concavidad de la función para maximización. Pero nosotros podemos hablar de métodos de optimización convexa para utilizar el problema de minimización como base, como para estandarizar los problemas. Entonces, estas funciones objetivos dependen de variables que pueden ser continuas, discretas o pueden ser una mezcla de variables mixtas. Por ejemplo, un ejemplo de un problema de optimización discreto sería el problema de una persona que viaja por muchas ciudades. Entonces, una persona tiene que pasar por 20 ciudades para vender productos médicos, por ejemplo. Y, y tiene que encontrar la ruta más corta para visitar todas las ciudades y minimizar la distancia. Entonces, ahí, por ejemplo, es un problema de minimización de la distancia recorrida y es necesario encontrar el patrón por el que se pasa por cada una de las ciudades. En ese caso, ese es un problema de variable discreta, porque lo que nosotros estamos buscando es cuál es la ruta. O sea, el primero el nodo cero, el nodo 2, el 3 y donde cada nodo representa una ciudad. En este curso vamos a trabajar con la optimización de variables continuas. Y si es que utilizamos variables discretas, vamos a representarla de forma continua también. Entonces eso también es importante. Si la función discreta, si es que la utilizamos, la vamos a representar de forma continua. También existen los problemas mixtos, que podrían ser, por ejemplo, okay, ¿cuál es la mejor ruta que puede hacer un camión minero, por ejemplo, eh, y que se minimice al mismo tiempo o sea, por ejemplo, minimizar la ruta o minimizar el costo de un viaje de un camión que depende de la ruta y depende del consumo de combustible. Entonces el consumo de combustible podría ser representado por una variable que es continua y la ruta podría ser representada por una variable que es discreta, porque representa un punto nodal hacia el destino, hacia donde yo quiero ir. Entonces, por ejemplo, hay una serie de gamas de problemas de optimización y en ese sentido nosotros nos vamos a orientar y vamos a trabajar con variables continuas. Vamos a trabajar con variables continuas para estos problemas. Entonces, básicamente, la solución del problema es cuando encontramos ese punto que satisface el punto de optimalidad. Y existen diferentes tipos de óptimos. Existen óptimos locales, que son los óptimos que son los mejores dentro de la vecindad de una función, y tenemos los óptimos globales, que son los mejores valores que tiene la función, los mejores óptimos, para todo el dominio de la función. Para todo el dominio de la función, en el que vive el espacio de decisión.
Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo cuatro ciudades, eh, voy a tener un espacio de decisión restringido. O sea, solamente voy a poder generar combinaciones con esas cuatro ciudades. Y la mejor solución va a ser mi óptimo global. Bueno, entonces ahí es donde entra el tema del espacio de decisión. El espacio de decisión es donde se encuentra nuestra solución. Estamos optimizando esta función f de x, donde x pertenece a un conjunto llamado A. Entonces x pertenece a ese espacio, a ese conjunto de valores. Entonces nosotros tenemos que, en ese caso, ese va a ser el espacio de decisión. El caso más sencillo, un problema que no presenta restricciones, es que la variable x, que es el vector de parámetros, y ese vector pertenece al espacio Rn, o sea, pertenece al espacio de los valores reales de n dimensionales. Entonces es el ejemplo más sencillo. Y este espacio de decisión también se puede definir a través de restricciones. O sea, el caso más general es considerar todos los números reales, pero yo puedo acotar ese espacio al considerar restricciones de igualdad y restricciones de inequidad. Entonces, por ejemplo, definir esta ecuación, h de j de x es igual a 0. Esto representa una función que depende del vector de parámetros y que es una restricción de igualdad. Cualquier restricción que yo la pueda escribir de esta manera es una restricción de igualdad. Y en este caso, esta función tiene un índice j, porque yo puedo tener múltiples restricciones de igualdad, las que yo desee. Por ejemplo, acá tengo esta p de restricciones de igualdad. También de forma similar, puedo tener restricciones de inequidad, donde g de y de x corresponde a una función que depende del vector de parámetros, y esa función pueden ser múltiples funciones de inequidad. Ahora, las funciones de inequidad son más complejas porque definen ciertos límites para el espacio. En cambio, las restricciones de igualdad en múltiples ocasiones generan una reducción de la dimensionalidad del problema. Por ejemplo, si yo buscara una solución en este plano y yo coloco una restricción de igualdad que es igual a esta recta, lo que voy a estar haciendo es básicamente decir de que aquí la solución va a tener que convivir en esta recta, que va a vivir en este espacio bidimensional, pero la solución va a estar en esta recta. Y ahí es donde vienen métodos de optimización como el método de Lagrange, que permite considerar restricciones de igualdad. Ahora, las restricciones de inequidad son más complejas trabajarlas, ya que restringen de otra manera el espacio de decisión. Y en este caso hay ejemplos solamente utilizando restricciones de inequidad. Entonces, acá por ejemplo, el espacio de decisión está restringido por ejemplo, x1 más x2 es menor a c. Entonces esta sería x1 más x2 menor a c, representa que ya el espacio de decisión está restringido por todos los valores que son menores a esta recta, que van a estar a la izquierda. También puedo definir un límite inferior o un límite superior para las variables x1. Por ejemplo, acá tengo un límite inferior para x1 y acá tengo un límite de x1 superior. Y acá también en este caso, utilizando esta restricción, ya me genera otro espacio de decisión. Y después tengo otra restricción. Podría definir un x2 superior y un x2 inferior. Y al hacer la intersección de todas esas restricciones, el espacio de decisión que queda es esta región definida por estas líneas, por este patrón de Sebre. Entonces, en este caso, si yo digo que la función va a estar va a convivir dentro de este espacio, mi optimalidad la tengo que buscar dentro de este espacio, que en este caso no está definida por esa región. Entonces, eso. Entonces, nosotros tenemos que, esto es importante tenerlo en cuenta porque siempre es necesario definir un espacio de decisión del problema de optimización. Por ejemplo, un caso muy sencillo, si yo quiero determinar la cantidad de camiones que voy a tener en una flota para maximizar la productividad, no, voy a tener claramente un valor mayor a cero, o un valor mayor o igual a cero. No puedo tener valores negativos. Y así.
Entonces, ahí siempre hay restricciones a los problemas de optimalidad que tienen que ser considerados y por eso es que el determinar el espacio de decisión en el que convive esa solución en problemas reales es bastante complejo, pero es posible de realizarlo. Eh, en cuanto a la optimalidad, hay que distinguir entre qué es un óptimo local y qué es un óptimo global. Tenemos que ser capaces de distinguir qué es un óptimo global y un óptimo local. En este caso, como nosotros ya hemos definido un espacio de decisión de la forma más sencilla posible, un espacio de decisión eh, que considera ya las restricciones estaría definido de la siguiente manera, que sería este conjunto. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que el conjunto A, el espacio de decisión, va a ser igual a los valores X, o sea, el vector X, tales que las restricciones de igualdad se cumplan y las restricciones de inequidad se cumplan. Y así es como yo defino el conjunto X, o sea, el conjunto de los valores del espacio de decisión. O sea, van a ser todos los X que satisfacen estas restricciones y que también satisfacen estas otras restricciones. Entonces, en teoría, yo puedo escribir cualquier espacio de decisión en función de estas restricciones y estas restricciones de igualdad. Entonces, esta es una forma general de establecer el espacio de decisión, de una forma un poco más rigurosa. Entonces, en este caso, acá tenemos una función, podría ser que un polinomio, y podemos distinguir y notar que el punto A, el punto B, el punto C y el punto D son óptimos locales. Son óptimos locales. El punto A y el punto C son máximos locales y el punto B y el punto D son mínimos locales. Ahora, eh, nosotros podemos decir de que el punto A es el óptimo local porque o sea, es el máximo local porque dentro de la cercanía de este punto, dentro de esta cercanía, que podríamos definir un cierto lambda, dentro de la cercanía de este valor, o los valores en la vecindad de A, no existe una mejor solución. Y en este caso, dentro de esta vecindad, que podríamos acotarla, A es el mejor valor. Y por eso es un óptimo local. Y en ese sentido, nosotros primero tenemos que saber de que acá el gradiente es igual a cero. Sabemos que el gradiente es igual a cero porque esto es un punto de estancamiento. Y después, para saber si es que es un máximo, utilizamos el criterio de la segunda derivada. O sea, que la segunda derivada en ese punto sea menor a cero. Y si es que se cumple eso, la función es un máximo local. Por otra parte, si acá yo tengo, por ejemplo, este punto en el punto B, tengo que la derivada es igual a cero y la segunda derivada es mayor a cero, entonces este valor es un mínimo local. Este es un mínimo local. Y lo mismo ocurre con el punto C y con el punto D. Se repiten los mismos criterios de primera y segunda derivada. Ahora, nosotros no podemos decir de que este problema tiene un óptimo global. ¿Por qué? Porque esta función puede crecer de forma infinita en la dirección x y de forma infinita en la dirección menos x. Acá tiende a menos infinito y acá crece a más infinito. Entonces, podríamos decir de que no hay un límite superior de la función, porque la función tiende a infinito, y tampoco tiene un límite inferior, que va a ser porque la función tiende a infinito hacia la izquierda. O sea, menos infinito. Eh, entonces, en este caso, en este problema, no habría un óptimo global, si consideramos que el espacio de decisión son todos los reales. En ese caso, no existe un óptimo global. Ahora, si nosotros restringimos este espacio y acotamos esta función, diciendo que el límite a la izquierda es que xc es igual a menos a, y que el límite a la derecha es que xf es igual a b. Entonces acá tengo un espacio de decisión que está restringido. Entonces tengo el espacio de decisión de esta función que está restringida. Y ahora, como el espacio de decisión, para este caso en particular, está restringido, yo puedo encontrar un óptimo global. Entonces, por ejemplo, si f, por ejemplo, el punto B, podemos ver de que el f es el máximo global. Es el máximo global de la función. ¿Por qué? Porque es el valor más grande. Pero acá hay un problema. ¿Cómo encuentro el punto f? Porque acá el gradiente no es igual a cero. Acá el gradiente no es igual a cero. Está justo al borde de una condición de límite. Justo al borde de la frontera. Pero acá yo no lo encuentro ese valor al resolver al encontrar que la derivada es igual a cero. Lo mismo ocurre acá en el punto
menos A. Por ejemplo, el punto menos A no es un óptimo global, pero está al límite. Y en este caso, el mínimo global del problema sería el punto D, porque es el punto más bajo de la función. Es el punto en el que se minimiza esta función, dentro del espacio de decisión. Entonces, el punto D sería el mínimo global de este problema. Entonces, ahí es importante saber clasificar cuál es un mínimo local, un óptimo y un óptimo global. O sea, un óptimo local y un óptimo global. Y en este caso se ilustra eso. Entonces, nuevamente, un óptimo global es aquel punto perteneciente al espacio factible con el mejor valor de la función objetivo en todo el espacio de soluciones factibles. Y un óptimo local es aquel punto perteneciente al espacio factible que presenta el mejor valor de la función objetivo en su vecindad. Ahora, esta definición no es solamente para números reales, sino que también uno la puede aplicar para números eh, discretos, para variables discretas. Y en este caso, por ejemplo, A va a ser el mejor valor dentro de una vecindad definida por un contorno. Ahora, la definición formal, el mínimo global de una función f que depende de un vector x de n variables, tiene un mínimo global en x asterisco si el ser evaluado en este punto es menor o igual que cualquier otro punto de la función evaluada en x, perteneciente al conjunto espacio factible A, es decir, de que f asterisco, que es el óptimo global, sea menor a cualquier punto de f de x, para cualquier punto que convive en el espacio del espacio factible, el espacio factible A. Si se cumple esta inequidad de forma estricta para todo x, o sea, de que f de x asterisco sea menor a f de x, no menor o igual, sino que sea menor, entonces ese es un óptimo global fuerte. En cambio, si esta restricción se cumple con la condición de menor o igual y existe otro f de x que tiene el mismo valor que ese óptimo global, esos óptimos globales se van a llamar óptimo global débil. Entonces, un ejemplo sería una función seno. La función seno tiene múltiples mínimos locales. Tiene múltiples mínimos locales y todos esos valores son igual a menos 1. Si uno evalúa esos puntos de mínimos locales, la función es igual a menos 1 y se repite. Entonces, esa función tiene múltiples óptimos globales débiles. En cuanto al mínimo local, una función f de x de varias variables eh, tiene un mínimo local en x asterisco si la inequidad 4 se cumple para todo x perteneciente a una pequeña vecindad n del punto x asterisco perteneciente al conjunto del espacio factible A. Si la inequidad es estricta, entonces el óptimo local se llama óptimo local fuerte. En caso contrario, se denomina óptimo local débil. Entonces, básicamente eso. Es lo mismo que le había mencionado, pero acá está escrito de forma más formal. Es básicamente de que ese valor, el x asterisco, sea el mejor dentro de esa pequeña vecindad, que nosotros podemos decir de que está definido por un valor delta que sea mayor a 0. Entonces, esa es la definición de un óptimo local. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta clase, vamos a trabajar con optimizaciones sin restricciones. Vamos a partir con resolver un problema que es continuo y que no presenta restricciones. En múltiples casos, esto se puede asociar a la minimización de la energía de una función. Entonces, en este caso vamos a resolver optimización sin restricciones. Y vamos a utilizar dos métodos. Gradiente descendiente, que ya lo vimos, y el método de Newton, o el método Newton-Raphson generalizado, pero aplicado para resolver un problema de optimización. Entonces ese método ya lo vimos, pero lo vamos a aplicar ahora para optimizar una función, y ahí voy a explicar cómo. Entonces, antes que nada, voy a hablar de la optimalidad de una función de varias variables. Entonces, un punto crítico de una función f es un punto x, o sea, x que es un vector, en el que se cumple que el gradiente de f de x es igual a 0. Entonces, primero es importante identificar de que la condición de optimalidad está definido por una ecuación vectorial. Esta es una ecuación vectorial, o sea, de que cada uno de los gradientes, cada una de las derivadas parciales sea igual a 0. Eso es lo que indica esa ecuación. Y además podemos observar de que esa ecuación de la condición de optimalidad es a su vez un sistema de ecuaciones no lineales, o tal vez sea lineal, pero es un sistema de ecuaciones.
Entonces esto representa un sistema de ecuaciones. Si nosotros queremos encontrar el x, el vector x que satisface esta condición, es un problema, es un sistema de ecuación, que podría ser no lineal o lineal, dependiendo de los valores de los gradientes. Okay, entonces, podemos clasificar un punto crítico de x, de f, donde f va de Rn a R, como un máximo, un mínimo o un punto de silla al observar el hessiano de la función. Acá tengo dos notaciones distintas. Acá está como hf de x, que corresponde a la matriz hessiana, esto es una matriz, o el doble gradiente de f. Entonces, si se dan cuenta, ya, el primer gradiente de f es un vector, porque la función depende de varias variables, entonces yo voy a tener derivadas parciales respecto a la dirección x, y, z, etc. Ahora, esos gradientes, cada componente de ese gradiente va a depender del mismo vector x, o sea, va a depender de x también. Entonces, si yo quiero calcular algo semejante a la segunda derivada, necesito calcular el gradiente de cada uno de los elementos del gradiente. ¿Y eso qué es lo que genera? Si yo tengo un gradiente de n dimensiones, y al calcular el gradiente de cada uno de los elementos, voy a generar una matriz. Porque en cada una de esas filas voy a tener el gradiente de los gradientes. No sé si es que eso se entiende bien, pero al final lo que nosotros tenemos es el hessiano, y el hessiano es igual a la segunda derivada. Nos entrega la misma información, solo que esta depende de muchas más variables. Entonces, este hessiano es análogo a la segunda derivada para el caso unidimensional, y nos permite saber si es que un punto es qué tipo de punto crítico es esa función. O sea, primero que nada, un punto crítico es un punto que satisface esta ecuación, en el que el gradiente es igual a cero. Pero ahora lo que a nosotros nos interesa saber es si es que es un máximo, un mínimo o un punto silla, que es un punto de estancamiento. Entonces, hay un criterio que es el siguiente. Si el hessiano es definido positivo, entonces x, ese vector que cumple con la ecuación de que el gradiente es igual a cero, es un mínimo estricto. Si esa matriz, el hessiano, es una matriz definida negativa, entonces x es un máximo estricto. Si es que la matriz es semidefinida, ya sea semidefinida positiva o semidefinida negativa, entonces x no es un mínimo ni un máximo estricto. Podría ser un mínimo o un máximo, pero no es seguro. Y si es que esta matriz es indefinida, entonces es un punto de silla, es un punto de estancamiento. Entonces si el hessiano es indefinido, entonces ese es un punto de estancamiento. Ahora viene la pregunta: ¿cómo nosotros sabemos si es que una matriz es definida positiva o definida negativa, o indefinida o positiva, negativa, semidefinida? Y la forma de hacer eso es utilizando los valores propios de la matriz. Entonces, si es que ustedes se acuerdan de elasticidad, por ejemplo, para encontrar los valores principales de un tensor de esfuerzo, lo que ustedes encuentran son los valores propios. El sigma 1, el sigma 2, el sigma 3, sin componentes de corte. Y eso consiste en resolver un problema de valores principales. Entonces, imagínense, ustedes tienen un estado de tensión de un tensor que está en 2D o en 3D, y está sujeto a tracción, pero tiene cortante. Después ustedes lo llevan a las direcciones principales, y eso dice que en cada uno de los elementos de las diagonales, si está bajo tracción en todas las direcciones, significa que cada uno de los elementos de las diagonales van a ser mayor a cero, van a tener un esfuerzo mayor a cero. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que independiente de la dirección que yo haga tracción, la función siempre va a dar una tendencia hacia afuera, o sea, a que haya una tracción. Bueno, ocurre lo mismo en este caso. Si es que la matriz es definida positiva, si todos los valores propios del hessiano son mayores a cero, entonces significa que en ese punto lo único que hace la función es crecer. Si es que cada uno de los valores cada uno de los valores propios son mayores a cero, significa que lo único que hace la función es crecer. Y si es que lo único que hace la función es crecer, en ese punto de estancamiento en el que el gradiente es igual a cero, significa que es un óptimo local. ¿Por qué? Porque significa que en ese punto la función, todo lo que está cercano a ese valor,
va a hacer de que la función crezca. Y eso significa que ese punto va a ser un mínimo. Ahora, de forma contraria, si yo tengo que los valores propios, si los valores propios de la matriz hessiana son todos negativos, significa que en todas las direcciones, en ese punto de estancamiento, la función va a decrecer. Entonces no va a existir un valor más grande dentro de esa cercanía. Y si alguno de los valores propios es cero, entonces la matriz es semidefinida. No es claro el criterio. No es claro el criterio. Podría ser un mínimo, podría ser un máximo local, pero no es estricto. Y si los valores tienen signos cambiados, entonces es un punto de estancamiento. Entonces, si los valores propios son mayor a cero, entonces eso significa que la función es convexa. Es convexa. Si los valores propios del hessiano son menores a ceros, entonces la función es cóncava. Y si los valores tienen signos cambiados, entonces esos valores propios correspondientes a las otras dimensiones, significa que la función en algunas direcciones es convexa y en otras direcciones es cóncava. Entonces les voy a mostrar una imagen de eso. Punto silla. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, esta función. Tenemos esta función. A ver, si esta se ve muy grande. No. Bueno, tenemos esta función. Y si se dan cuenta, en la dirección X, esta función es convexa. Si nosotros consideráramos solamente la derivada parcial en esta dirección, podríamos decir de que en esta dirección la función es convexa y ese punto corresponde a un mínimo local, el punto rojo. Ahora, si nosotros consideramos la otra dirección, la dirección Y, vemos de que si hacemos el corte, vemos que en esa dirección la función es cóncava. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa que la función ahí es no cumple el criterio de que sea un mínimo local, porque tiene que ser convexa en todas las direcciones. Y si es que el lambda es mayor a 0 para todos los elementos, entonces ese valor corresponde a un mínimo local. Y si son todos esos lambda menor a 0, significa que ese valor corresponde a un máximo local. Entonces, si se dan cuenta, si lambda en esta dirección, o esos valores propios, perdón, que estaba diciendo lambda, cuando mencioné lambda me refiero a los valores propios. Cuando los valores propios, por ejemplo acá, si este valor propio significa que la función, si es mayor a 0, significa que la función es convexa. Si la función es menor a 0, significa que en esa dirección la función es cóncava. Sí, cóncava. Sí, entonces, cuando se genera esto, claro, ahí es posible mejorar el mínimo local en la dirección cóncava. O sea, nosotros podríamos hacer de que esta función crezca en esta dirección, en la dirección que es convexa, y podríamos hacer de que la función decrezca en la dirección que es cóncava, de forma local. Entonces, por eso es que los valores, si es que los valores propios presentan diferentes signos, significa que este es un punto silla. Ahora, también hay un trasfondo matemático de qué es lo que representa la matriz hessiana y qué representan los valores propios. Pero si ustedes calculan los valores propios de una matriz hessiana y obtienen que todos son mayores a 0, entonces ustedes pueden decir de que la matriz es definida positiva. Y si todos los valores propios son menores a 0, ustedes pueden definir de que la matriz es definida negativa. Y con esos criterios después determinan si es un máximo local o un mínimo local o un punto silla. Entonces ese es el criterio. Y bueno, y acá está resumido en este par de líneas para saber si es que eso. Oye, entonces ese es el criterio para saber una función que es continua, no presenta restricciones y nos permite determinar la condición de optimalidad local. Nos permite determinar la condición de optimalidad local por una función continua de varias variables. Entonces, lo que nosotros vamos a resolver es un problema de optimización de este tipo, en el que f de x pertenece a los reales de n dimensionales. Por lo tanto, un problema que está libre dentro del espacio y está sin restricciones. Ok, entonces, este método lo que hace es lo siguiente. Nosotros tenemos este problema de optimización y queremos utilizar el método de Newton para resolver este problema. Para resolver este problema con el método de Newton, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones no lineales. Tenemos que calcular este sistema de ecuaciones no lineales.
y tenemos que resolverlo. Ahora, yo acá tengo un vector de funciones y para resolverlo tendría que calcular el jacobiano de este vector de funciones. Entonces, ¿cuál sería el jacobiano de este vector de funciones? ¿Qué me podría decir? ¿Cuál sería el jacobiano del gradiente de una función? El hessiano, ¿o no? Exacto, perfecto. El hessiano, que sería las derivas parciales de cada uno de los elementos para esa función, para cada una de las derivas parciales. Entonces, el hessiano, o sea, el jacobiano ya lo conocen. El jacobiano para resolver este problema de optimización es el hessiano. Entonces, para optimizar este problema, vamos a utilizar el hessiano. Entonces, acá está, bueno, el hessiano va a ser la segunda derivada del gradiente, o sea, va a ser la segunda derivada, va a ser semejante a la segunda derivada de la función de varias variables. Entonces, utilizando esta ecuación, nosotros podemos definir el método de Newton-Raphson de la siguiente manera. Decir de que x más 1 es igual a la posición actual menos la inversa del jacobiano multiplicado por el gradiente de f de xk, donde k es 0, 1, 2. Son las diferentes iteraciones del método. Nosotros partimos con un x0 inicial. Ahora, el método de Newton-Raphson acá está escrito un poco diferente, pero lo que representa esto es la resolución del sistema de ecuación del método de Newton-Raphson. Acá estoy diciendo el delta x que nosotros encontramos al resolver Newton-Raphson está escrito de esta manera. Está escrito de esta manera. Donde esto corresponde a la inversa del jacobiano multiplicado por el vector de funciones, que va a ser igual al gradiente de fx. Recordemos que el gradiente de fx es el vector de funciones. Y eso lo estamos multiplicando por la inversa del hessiano por la izquierda. Entonces, todo este término representa el delta x. Y nosotros podemos escribir este término, este método, de forma vectorial. Esto es una ecuación vectorial. Acá estoy diciendo que el vector xk más 1 va a ser igual al vector xk menos la inversa del hessiano multiplicado por el vector de funciones, por el gradiente de f de xk. Ahora, este también lo podemos escribir de esta manera, al utilizar la otra notación. Es x de k más 1 es igual a xk menos el hessiano, la inversa del hessiano multiplicado por el gradiente de f de x. Y al repetir eso de forma iterativa, nos va a permitir optimizar y minimizar el problema de optimización. Ahora, si se acuerdan bien, lo que hacía el método de el método de, de Newton-Raphson es que linealiza, utiliza las series de Taylor para obtener la aproximación de primer orden de una función. Pero en este caso estamos obteniendo la aproximación de primer orden del gradiente. Entonces, esa aproximación de primer orden del gradiente nos va a decir de que la función que nosotros queremos minimizar la estamos aproximando a una expresión cuadrática, que sería esta. Entonces, esta función, que es unidimensional, la estamos aproximando con la serie Taylor de varias variables a través de una aproximación cuadrática. Estamos considerando el segundo término de la serie de Taylor de varias variables. Y si es que nosotros minimizamos esta aproximación, solucionamos ese problema y encontramos la solución minimizando esta función, lo que nosotros obtenemos es el método de Newton-Raphson para optimizar una función. Entonces, básicamente lo que hace esto es crear una aproximación de segundo orden de la función en el punto de inicialización, genera una parábola, por decirlo así, y esa parábola se optimiza. Se encuentra la solución de esa parábola al resolver un sistema de ecuación. Y eso corresponde a la aproximación de la función en ese punto. Y ese proceso se itera porque se va generando varias aproximaciones, varias parábolas en los puntos locales y se soluciona el problema considerando como si la función fuese esa parábola. Y eso es lo que hace el método de Newton-Raphson, si es que nosotros lo vemos con una mayor abstracción.
Pero básicamente consiste en esto, en iterar de forma iterativa hacer esta operación. X de k más 1 es igual a x de k menos la inversa del jacobiano por el gradiente de f de x. Ahora, el método de gradiente descendiente, ya lo vimos, y el método es básicamente esto, es el vector x de k más 1 es igual a x de k menos alfa por el gradiente de f de xk. Eso es lo que hace el método de gradiente descendiente. O sea, va actualizando la posición en la dirección en que la función se minimiza. Ahora, nosotros también podemos hacer una analogía o una abstracción, y es considerar de que nosotros localmente la función f de x la estamos aproximando con esta función. Es como el primer término de la serie de Taylor, el segundo o sea, el término de orden 0, el término de orden 1, y un segundo término, que es una aproximación cuadrática, pero en el que no está involucrado el hessiano. En este caso podríamos decir que acá al medio hay una matriz de identidad, y tenemos un factor de escalamiento, que es la tasa de aprendizaje, que es el alfa. Entonces esto sería una forma de aproximar también esa función de forma local. Y si nosotros solucionamos ese problema de forma iterativa, vamos a converger al óptimo. Okay, entonces, bueno, y eso consiste en los métodos de optimización, el método de Newton y el método de gradiente descendiente. Ahora, dentro de los métodos de Newton hay muchas variaciones. Este método, el que vimos acá, es una forma de resolverlo, que es la forma exacta. O sea, es la forma del método utilizando Newton-Raphson generalizado. Ahora también hay variaciones. Hay otras versiones que consideran un factor de damping, que genera que, por ejemplo, que acá este valor, este pase que yo doy, la forma en que actualizo x de k, está multiplicado por una constante que es menor a 1, que está entre 0 y 1. Y eso que genera que los pasos sean de forma más suave. No sean de forma tan brusca, sino que son pasos suaves hasta llegar a la convergencia. Hay otras variaciones que son los métodos de quasi-Newton. Los métodos de quasi-Newton lo que hacen es que esta matriz, la matriz hessiana, es difícil de calcular, y muchas veces es complejo calcular esta matriz porque no hay una expresión analítica o qué sé yo. Entonces hay veces que uno puede obtener aproximaciones del hessiano de forma numérica. Entonces uno podría obtener una aproximación del hessiano de forma numérica, y esos son los métodos de quasi-Newton, donde están los métodos como BFGS, y que son métodos que se utilizan mucho en optimización. Y si se meten a buscar los métodos de quasi-Newton, hay diferentes aproximaciones para el hessiano, pero lo importante es que entiendan el método de Newton. Si entienden el método de Newton, van a entender todo lo otro, que es básicamente una forma de aproximar los hessianos. Pero esta es la esencia del método de optimización. Esta es la esencia. Y en cuanto a los gradientes ascendientes, también. Esta es la esencia. Y lo importante es que también, si se dan cuenta, los métodos se parecen bastante. O sea, estos métodos son iterativos. ¿Y qué es lo que hacen? Van actualizando la posición de la función. Por ejemplo, x de k más 1 es igual a x de k. X de k más 1 es igual a x de k. Acá tengo menos la inversa del hessiano multiplicado por el gradiente de f de xk. Acá tengo menos alfa por el gradiente de f de x de k. Entonces, por ejemplo, acá sería que el hessiano nos permite determinar cuánto se mueve la función, y acá lo mismo. El alfa nos permite determinar cuánto se mueve la función. También hay una analogía ahí, o sea, hay una correlación. No son lo mismo, pero tienen similitudes. Porque las dos son aproximaciones de segundo orden de la función. Oye, entonces, eso por esta parte. Uy. Bueno, y eso es toda la materia, en cuanto a materia que vamos a ver esta clase. Ahora les voy a mostrar lo que hace Numba. Esta librería, que se llama Numba, lo que permite es hacer compilación en tiempo real del código. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, Python, MATLAB, JavaScript, si no me equivoco, todos ellos son lenguajes que son intérpretes. C++, Fortran, son lenguajes que son compilados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un lenguaje que es un lenguaje de programación que es compilado
versus un lenguaje de programación que es interpretado. Y uno lo podría entenderlo de la siguiente manera. Un lenguaje interpretado es como si yo quisiera comunicarme con la máquina y lo que hago es que primero paso por un traductor y el traductor en tiempo real lo traduce en código máquina. Eso sería un lenguaje interpretado. Eso sería lo mismo que yo estuviese hablando con una persona que no habla mi idioma y hay un intérprete al medio. Y yo le digo, haz un ciclo for y eso después el intérprete lo traduce a código máquina en tiempo real. Ahora, los códigos compilados tienen otro procedimiento. Es que, por ejemplo, yo tengo una enciclopedia y esa enciclopedia se la paso al traductor, que es el compilador, en este caso sería análogo al compilador, y traduce todo el texto y se lo pasa a la otra persona en el otro idioma. Entonces, es mucho más eficiente esa metodología. La compilación se demora al inicio en traducirlo, pero una vez que ya está listo, no es necesario hacer otra traducción, ya está listo, o sea, es cosa de ejecutarlo nomás, cosa de ejecutar. Entonces, hay una diferencia en tiempos de cómputo de un programa que es interpretado versus un programa que es compilado. Y ese es como un paradigma que existe, o sea, lenguajes de programación que son interpretados y lenguajes de programación que son compilados. Pero ahora, últimamente, están haciendo un nuevo paradigma que es compilación del código en tiempo real. O sea, por una parte, el código está siendo interpretado, pero si yo quiero compilar algo, también lo puedo hacer en tiempo real, en tiempo de ejecución del programa. Y eso es lo que hace Numba. Numba permite hacer la compilación del código en tiempo real utilizando funciones de NumPy y funciones de Python, básicamente. Entonces, para ilustrar cómo funciona esto, voy a crear un vector X, o sea, una matriz X, que va a ser esta. Va a ser una matriz de 10 por 10. Acá creo una range de 100 y le cambié la forma para que sea una matriz. Entonces, X es una matriz de 10 por 10. Ahora, lo que está acá arriba, lo que dice @JIT y no Python igual true, se llama que es un decorador. Esto es un decorador y permite decirle que esta función, la función que está acá, va a ser compilada. Entonces, yo al colocar esta función y arriba @JIT, lo que estoy diciendo es que esa función va a ser compilada. En vez de ser interpretada cada vez que se ejecute, va a ser compilada y eso va a hacer de que la velocidad de ejecución sea mucho más rápida. Acá tengo, bueno, acá está Numba y acá está, importo solamente la función JIT, Just in Time Compilator. Acá tengo NumPy, una librería que se llama Time y la librería que permite plotear. Oye, entonces, acá tengo el decorador y acá tengo la función. Y esta función hace cálculo numérico. Calcula una traza, calcula la traza de la función A y a cada uno de los elementos de la traza le calcula la tangente hiperbólica. Es básicamente eso. Suma los elementos de la diagonal con una tangente hiperbólica aplicada a cada uno de los términos. Y eso es lo que hace este método. O sea, es lo que hace esta función. Pero es básicamente una función de ejemplo. Es como un cálculo numérico que utiliza un ciclo for y utiliza funciones de NumPy. Eso es lo importante acá. Oye, entonces, acá se genera una variable start que calcula el tiempo actual, se ejecuta el código y después se calcula una variable end que calcula el tiempo después ya cuando terminó de ejecutarse. Ahora, el tiempo transcurrido en esta ejecución va a ser igual al tiempo end menos el tiempo start. O sea, el tiempo que comenzó versus el tiempo que terminó. Entonces el tiempo de término menos el inicio me da ese delta tiempo que me dice cuánto se ejecutó esta compilación. Entonces, y acá abajo tengo lo mismo, pero ejecutado una segunda vez. Entonces acá vamos a ver la diferencia. Entonces, primero dice acá, ya, el tiempo que se demoró al compilarlo y ejecutarlo, 0.4 segundos. Después, el tiempo que consumió después de ser compilado, porque ya está traducido al lenguaje máquina. La función ahí está guardada en el lenguaje máquina. Ahora, si yo la llamo, no la traduce, sino que la ocupa, ¿no? La ocupa y ahí es mucho más rápido. O sea, se demora 4,5 por 10 elevado a menos 5 segundos. Entonces, este tipo de herramienta nos permite combinar lo mejor de los dos mundos, o sea, la parte de Python que hace interpretación en tiempo real y que nos permite ser productivo y programar en forma rápida,
Y también está la parte de nos permite también compilar en tiempo real, que es que el código sea más rápido, que es la ventaja de los lenguajes que son compilados, como Fortran. Entonces, esa es la utilidad de este tipo de funciones, de esta librería. Y para considerar tenemos que agregar solamente este decorador, el decorador @git. Y lo importante es que lo que esté dentro de esta función, lo que esté dentro de esta función, tenga varios ciclos for. Si tiene varios ciclos for, eso lo va a optimizar. Si tiene, por ejemplo, funciones de NumPy, mejor todavía. O sea, este algoritmo le gusta que uno utilice NumPy porque está adaptado para que sea, está adaptado para NumPy y no para otro tipo de funciones. Entonces tienen que tener mucho cuidado de eso. O sea, las operaciones que ustedes tienen que hacer acá tienen que ser con elementos nativos de Python, o sea, con funciones nativas de Python o con NumPy, de preferencia NumPy. Así que eso también hay que tenerlo en consideración. También yo podría colocar acá, por ejemplo, otro argumento. Por ejemplo, podría colocar parallel. Y dependiendo de cómo esté, de lo que haga este código, va a ser de que en los cálculos se van a distribuir en los núcleos. Se va a distribuir, se van a generar mini tareas. Y esas mini tareas se van a distribuir en cada uno de los núcleos del computador. Y eso va a acelerar también los cálculos. Inclusive yo podría hasta incluir la GPU, la tarjeta de video, para utilizar esos recursos computacionales para hacer cálculos en tiempo real. Pero con esto ya basta. E inclusive ustedes pueden colocar @git y va a funcionar igual. Así que por eso es importante Numba, porque este pequeño decorador que tenemos acá nos permite optimizar la velocidad en que se ejecuta el código. Así que eso es importante. Oye, Profe, ¿sí? ¿ese @git se pone por cada función o solo una vez en el código? Muy buena pregunta. Por cada función. Por cada función. Ah, ya, Sí. gracias. El decorador nos permite decir en qué parte voy a agarrar qué funciones voy a agarrar para que sean compiladas. Y también pueden buscar más documentación si es que les interesa saber más a profundidad en la página de Numba, en la wiki de Numba. Hay varios ejemplos de cómo optimizar y agregar otras funcionalidades, pero en teoría con esto ya aceleran mucho el código. Al agregar @git permite optimizar harto el código. Ahora, no van a llegar a las velocidades que hace como la eficiencia de C++ o Fortran, pero es mucho mejor que MATLAB o otro tipo de programa. Bueno, no, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a minimizar esta función que depende de dos variables, depende de x1 y depende de x2, y vamos a minimizarla. Vamos a minimizarla utilizando gradiente descendiente y Newton-Raphson generalizado. Y la inicialización va a estar dada por esto, por 20,20. Bueno, acá si se dan cuenta ya está solucionado el problema, pero vamos a programarlo nosotros. A ver, acá hay un error. Entonces, esta primera parte, si la ejecutan, va a ocurrir esto. Esta es una función convexa. O sea, vemos de que claramente cerca de 0,0, en la cercanía de 0,0, existe un óptimo global, o sea, un mínimo global, que va a ser este valor que va a estar acá. Ahora, esto es una función convexa. Esta es su optimización convexa. Optimizar funciones de este tipo. Y gradiente descendiente y el método de Newton están orientados a resolver este tipo de problemas. Oye, entonces, eh, para resolver este problema, lo primero que voy a hacer es calcular o es crear una función para poder calcular el gradiente. El gradiente. Y para hacer eso, voy a utilizar JIT. Voy a colocar @JIT. Y voy a colocar def grad. Voy a calcular el gradiente numérico de la función. Entonces voy a calcular el gradiente numérico. Si se dan cuenta acá arriba, ya definí la función. Acá está la función definida. Y ahora quiero calcular el gradiente.
Entonces, para calcular el gradiente, voy a hacer lo siguiente. Voy a calcularlo de forma numérica. Y voy a definir el valor de f, un valor de x, un valor de y y un valor de h, que va a ser el delta para calcular la deriva numérica. Ahora, esta implementación del gradiente numérico, yo estoy siendo explícito con que hay un argumento x y hay un argumento y. En teoría, para hacer un código más general, yo esperaría que escribieran solamente, por ejemplo, x que representa un vector, en vez de x, y, donde x es un flotante y y es otro flotante. Pero para ser más ilustrativo de cómo se hace esto, lo estoy haciendo de esta manera, para que quede claro. Entonces, voy a hacer lo mismo siempre, inicializar una variable, np.ceros. Después voy a colocar que el gradiente en 0, o sea, el gradiente 0 va a corresponder al gradiente con respecto de x, y grad 1, que es la segunda posición del vector, va a ser igual al gradiente con respecto de y, de f de y. Entonces, para calcular la deriva numérica, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la diferencia centrada. Entonces voy a hacer lo siguiente. F de x más h, y, menos f de x menos h, y. Entonces acá está la diferencia centrada para calcular la deriva parcial con respecto a x. Estoy afectando solamente la variable x en esta derivada. La variable y se mantiene constante, porque es una deriva parcial respecto a x. Y esto va a estar dividido por 2 por h. Y ahora lo de abajo va a ser lo mismo, pero cambio el h a la otra variable. Y más h y menos h. Entonces ahí calculamos el gradiente de forma numérica. Entonces ahí tenemos la deriva parcial con respecto a x y la deriva parcial con respecto a y. Y vamos a retornar el gradiente. Entonces ahí calculamos el gradiente numérico de cualquier función. Ahora, en los códigos generalmente no se recomienda utilizar el gradiente numérico. Se recomienda utilizar la expresión analítica, porque esto conlleva un mayor costo computacional. Por ejemplo, en el ámbito de redes neuronales, uno calcula el gradiente de forma numérica. O sea, una expresión más o menos fea, pero es una operación matriciales. Pero es mucho más rápido que calcular el gradiente de esta manera. Porque si se dan cuenta, acá para calcular el gradiente, tengo que llamar 4 veces la función. Tengo que llamar la función acá, acá, acá y acá. Y llamar cada una de las veces la función tiene un costo computacional. Y yo quiero minimizar eso. Entonces en este caso, calcularlo de forma numérica para un problema de 2 variables es aceptable. Pero ya de muchas variables va a servir, va a funcionar, pero computacionalmente no es lo óptimo. Eso también como un punto aparte. Oye, entonces voy a inicializar la variable x, que va a ser igual a 20 por np.once. Y voy a crear un vector de 1 con dimensión 2 y lo voy a multiplicar por 20 para generar este vector, que es de 20,20. Voy a definir una tasa de aprendizaje que va a ser igual a 0.01, que es al ojo, hay que ir probando. Y voy a crear un ciclo for para ir iterando las iteraciones de Newton-Raphson. Entonces, ahora lo que viene ahora para resolver el problema es bastante directo. Es básicamente resolver la ecuación vectorial, ir iterando de forma vectorialmente. O sea, x, que es un vector, va a ser igual a la posición actual menos la tasa de aprendizaje por el gradiente. El gradiente numérico. ¿Y cuáles son los argumentos de esta función? La función que quiero minimizar, que se llama fmin, que es esta función. También está la variable x,
que va a ser la posición 1 del vector X, y la posición Y, que va a ser la posición 2 o el índice 1 del vector X. Entonces acá tengo el valor X y acá tengo el valor Y. Y listo, ahí tengo gradiente descendiente. Si se dan cuenta, como modularicé el código, separé, calculé el gradiente en otra función. Gradiente descendiente toma, ¿cuánto? 2 líneas. Y voy a agregar otra línea para plotear los puntos. Voy a colocar acá plt.plot x0, x1, r punto. Entonces acá lo que estoy haciendo, estoy ploteando los valores como puntos y con color rojo. Ahí está bien. Entonces, si se dan cuenta, partí acá en esta esquina, en 20,20. Y lo que hace gradiente descendiente es que va dando pasos en la dirección de máximo crecimiento de la función, que es esta. O sea, no va hacia acá, no va hacia el óptimo local directamente, sino que va en la dirección de máximo de crecimiento, que sería esta dirección. Y dando la vuelta hasta converger al mínimo global. Es lo mismo que pasaría si es que yo tirase una pelota por esta función, o por este terreno, lo podemos imaginar como un terreno. Yo tiro una pelota y esa pelota va a caer por la dirección de máximo de crecimiento, que va a ser esta dirección, y va a ser esto, hasta llegar al punto de estancamiento. Entonces, ahí ya tenemos listo el método de Newton, el método de gradiente descendiente. Yo puedo jugar con los valores de aprendizaje, por ejemplo, voy a poner 40 iteraciones y un paso 0.1. Veamos qué pasa. Bueno, y converge bastante más rápido, porque el paso que de acá es mucho más grande, llega acá y después empieza a converger. Y así puedo ir, y necesito 40 iteraciones. Pero si pongo un valor de 1, por ejemplo, no converge. La solución diverge porque el paso es muy grande. Entonces no veo ningún punto rojo porque la solución divergió. De hecho voy a colocar acá X para ver cuál es el valor de X. ¿Ve? El valor de X es none porque la función diverge. Entonces ahora vamos a programar el método de Newton. Y que es lo siguiente. Entonces vamos a ver el método de Newton, en qué consiste. Y dice que x de k más 1 va a ser igual a x de k menos la inversa del hessiano por el gradiente de f de xk. Si nos damos cuenta, podemos reutilizar el código de gradiente descendiente. Y nosotros ya tenemos una función que nos permite calcular el gradiente, pero nos falta una función que nos permita calcular el hessiano. Entonces eso es lo que vamos a programar ahora, una función que nos permite calcular el hessiano de forma numérica. Entonces voy a crear primero def hessian. Voy a colocar lo mismo, la función, el valor x, el valor y un delta h, que en este caso es 1 por e menos 5. 2 puntos. Y vamos a calcular el hessiano numérico, que consiste en calcular la siguiente derivada, que sería estas. Df sería de 2f con respecto a dx de y, después sería de 2f con respecto a dy dx y f de y cuadrado. Entonces esto es lo que nosotros queremos calcular. Queremos calcular esta matriz de derivada. Y vamos a utilizar un método numérico, las diferencias finitas, para poder calcular esta derivada. Entonces voy a colocar acá voy a colocar el tiro del retorno. Y esto lo escribí bien. Y voy a colocar acá h es igual a np.ceros
de 2,2. Esto lo hago para crear una matriz H inicial de 2×2. Entonces acá creo mi matriz H inicial y después que lo que voy diciendo voy dándole los valores a cada uno de los índices. H de 0,0 es igual H de 1,1 es igual y H de 0,1 es igual. Y acá me puedo ahorrar calcular un término, porque si se dan cuenta estas derivadas, esta matriz es simétrica, porque estas derivadas van a ser iguales. Entonces en ese caso voy a tener que H de 1,0 va a ser igual a H de 0,1. Entonces la primera derivada va a ser algo así. Va a ser un f menos 2 por f, f menos 2 por f más f. Y ahora les voy a poner los puntos. Este está evaluado en x más h, y. Este está evaluado en x, y. Y este otro f está evaluado en x, y más h. Eso de acuerdo a la... no, mentira. F de x menos h, y. Ahora, esto es básicamente la definición de la derivada numérica de segundo orden. Esta es la segunda derivada, la diferencia finita de la segunda derivada. Y lo voy a dividir por h al cuadrado. Ahora, lo mismo ocurre para la otra dirección y hacer f de x, solamente que cambie la coordenada. Ahora estoy aplicando los desplazamientos, los delta h, en la dirección y. Y ya está. Ahí tengo la segunda derivada. La segunda derivada de la función. Ahora, las derivadas cruzadas son un poco más difíciles. Esta es un poco más difícil. Pero también también se puede calcular en base a la otra. Y en este caso es dividido en 4 por h al cuadrado. Por eso lo divido. Y la parte de arriba está compuesta por f de x más h, y más h, menos f de x más h, y menos h, menos f de x menos h, y más h, más f de x menos h, y menos h. Entonces voy a escribir esto bien. En paréntesis, segundo. Oye, ahí tenemos la derivada cruzada. La derivada cruzada y la... Así se calcula. Sería... si se dan cuenta, lo que se forma acá nunca se evalúa el punto medio para calcular las derivas cruzadas, sino lo que se calcula es cómo obtener los puntos en una cruz. En una cruz. Acá tenemos el punto que está adelante, adelante de x, y. Acá tenemos el punto que está hacia el sur. Acá el punto que está hacia el... Bueno, no una cruz. Es como un cuadrado. Sí, un cuadrado. Bueno, entonces así calculamos la derivada cruzada para calcular este término, que es el más difícil calcularlo para esta fórmula. Y así nosotros calculamos el hessiano de forma numérica. Entonces, como nosotros estamos calculando este hessiano de forma numérica, podríamos decir que es un método de quasi-Newton, porque el h lo estamos aproximando de forma numérica. Hay toda una gama de algoritmos que de diferentes formas aproximar h. Algunos son más eficientes, otros son mejores, otros consideran de que la matriz tiene ciertas cosas, ciertas particularidades y así. Pero básicamente conceptualmente es eso. Entonces, primero voy a colocar que x es igual a 20 por np
Voy a copiar de hecho este código. Entonces ya sé que tengo la inicialización. Acá tengo las iteraciones. Voy a iterar solamente 20 veces. Y lo primero que voy a hacer es calcular el hessiano. Entonces el h va a ser igual al hessiano y eso va a ser igual a hessian de fmin, x0, x1. Entonces ahí yo calculo la matriz hessiana. La matriz hessiana para el punto xk. Después de eso podría ser calcular el inverso del hessiano. Inverso del hessiano va a ser inverso h y eso va a ser igual a... acá voy a hacer trampa porque voy a utilizar una librería de NumPy que me permite calcular la inversa. Entonces voy a utilizar nb.linalg.in del h. Entonces esta función me va a permitir obtener el inverso del hessiano. Después calculo el gradiente. El gradiente va a ser igual al grad numérico de fmin, x... Bueno, voy a copiar esto. Entonces acá tengo, calculo el hessiano, calculo el inverso del hessiano y acá tengo el gradiente. Y al tener todo eso, yo puedo actualizar la posición. Ahora, este término que está acá abajo va a ser igual a la multiplicación, o sea, np.dot del el np.dot permite hacer la multiplicación de matrices. Y en este caso, el término que va a la izquierda va a ser el inverso del hessiano y el término que va a la derecha va a ser el gradiente. El inverso del hessiano por el gradiente. Y esto me va a permitir calcular cuánto me desplazo, cómo actualizo el valor de x para llegar al óptimo local. Y para este método voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá abajo, voy a crear una lista que se llama sol y que va a ser igual a x. Y en esta lista voy a ir guardando cada una de las soluciones a medida de las iteraciones. Entonces voy a colocar acá, después que se actualiza la solución, voy a colocar sol.append x para así guardar la iteración k. Así voy guardando cada una de las iteraciones en sol, que corresponde a la solución. Y voy a convertir sol en un archivo, en una variable tipo numpy. Y finalmente voy a plotear esto, plotear los resultados. 2.0, sol de 2.1. Entonces acá lo que estoy haciendo, estoy ploteando cada una de las posiciones x y cada una de las posiciones en y. Y voy a colocar acá una línea, voy a colocar p. Veamos qué pasa. Ahí tenía un error. Esto está mal identado. Esto estaba a nivel del código. A ver qué error hay acá. Ok, entonces acá hay un problema. Perdón. Acá está retornando la variable hessian y esa variable no existe. Lo que tengo que retornar es h. Y entonces ahí vemos la iteración del método de Newton. Y podemos ver de que voy a colocar, por ejemplo, tres iteraciones de este método. O sea, en tres iteraciones converge de manera inmediata. O sea, la aproximación que utiliza es distinta, pero también es mucho más rápida. Es mucho más rápida que gradiente descendiente. Si vemos la función acá, partimos en 20,20 igual que gradiente descendiente, pero la solución converge de manera muy rápida. Y acá vemos lo mismo en este método. Por ejemplo, si coloco acá 0.05,
y voy a colocar 400 iteraciones, voy a colocar 100. 100 iteraciones. Necesitan más iteraciones que el método de Newton-Raphson, porque el método de Newton converge mucho más rápido por el tipo de aproximación que hace. Ahora, también nosotros podemos entrar a debatir qué pasa cuando tengo un problema que tiene, como por ejemplo las redes neuronales que tienen 1.000.000 de parámetros. Quiero optimizar un problema o quiero entrenar un problema que tiene 1.000.000 de parámetros. Si se dan cuenta, para calcular este término, el que está acá, la inversa del hessiano, o calcular de lleno este término, lo que yo tengo que hacer es resolver un sistema de ecuaciones lineales, lo que tienen que hacer en la tarea. Y si yo tuviese 1.000.000 de parámetros, calcular ese paso, ese delta, consistiría en resolver un sistema de ecuación de 1.000.000 por 1.000.000 que es denso. Y resolver un sistema de ecuación de ese tamaño que es denso y calcular más encima el hessiano de forma correcta es computacionalmente muy costoso. Tanto en recursos de memoria, de RAM, porque tengo que guardar una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 y resolverla, lo cual tiene mucho tiempo, se demora mucho. En cambio, el método de gradiente descendiente, para calcular este término, para actualizar la posición, tengo que calcular el gradiente de una variable de 1.000.000 de dimensión. O sea, puede tener un gradiente que es de tamaño de 1.000.000, pero es unidimensional, no es de 1.000.000 por 1.000.000, este es de 1.000.000 y no tengo que hacer nada más. O sea, al calcular el gradiente ya sé cuál es ese valor y ya está listo. O sea, necesito calcular ese vector. En este caso tengo que calcular una matriz que es de 1.000.000 por 1.000.000 que escala de forma cuadrática, y acá el problema escala de forma lineal. El consumo de memoria escala de forma lineal, y el costo computacional acá, por ejemplo, podría escalar de forma cúbica. Entonces, por ejemplo, ahí para pocas variables el método Newton puede funcionar mejor porque converge más rápido, pero el método de gradiente descendiente es más económico computacionalmente. A lo mejor no converge tan rápido, pero permite optimizar ese tipo de problemas. Por ejemplo, cuando se optimizan o se entrenan redes neuronales de 1.000.000 o de 20 millones de parámetros, se utilizan métodos basados en gradientes descendientes, que tienen pequeñas variaciones, que le agregan inercia, momentos a las partículas, pero es básicamente eso. Entonces acá podemos ver dos algoritmos que son diferentes, que resuelven el mismo tipo de problema, pero diferente velocidad de convergencia y diferente costo computacional. Entonces, por eso, eso es todo lo que vamos a ver hoy en día en la clase. Lo que quería ver también era la optimización por enjambre de partículas. Y este es un algoritmo ya que es de optimización no convexa. No convexa, como este tipo de funciones. Por ejemplo, acá vemos de que tiene múltiples óptimos locales. Entonces, por ejemplo, con gradientes descendientes, la solución que nosotros obtenemos depende de dónde partimos. O sea, si yo tiro, por ejemplo, una pelota que parte de acá, va a converger a un diferente lugar si es que la tiro desde acá, por ejemplo. Entonces, este tipo de método o este tipo de problema es un problema que es más complejo porque tiene multi-optimalidad. Y este algoritmo, que se llama optimización por enjambre de partículas, imita el comportamiento de los enjambres, de los cardúmenes, y cómo estos se desplazan en el espacio para poder optimizar la función. Y es un algoritmo que igual es recientemente nuevo. Y este es un algoritmo que se llama metaheurístico, porque es un algoritmo de búsqueda de un óptimo. También vemos acá de que este método está basado en una población. Tenemos una población de partículas rojas que se desplazan en el espacio. Y cómo estas partículas se desplazan en el espacio es como realizan el proceso de búsqueda y lo que determina el algoritmo de optimización, que es el PSO. Bueno, y este algoritmo fue presentado por Kennedy y Eberhard, no sé si lo digo bien, pero fue presentado por ellos y permite optimizar problemas de este índole, en los que las funciones complejas muchas veces no podemos calcular derivadas y necesitamos solamente evaluar la función, y
Y la forma en que estos se mueven, estas partículas se mueven, es como imitan el comportamiento social o la inteligencia de los enjambres. Entonces este algoritmo ya pertenece al dominio de Machine Learning, pero es un algoritmo que nos permite optimizar funciones complejas. Eso sí, tiene un alto costo computacional comparado a los otros métodos. Bueno, acá vemos las ecuaciones. Esto después lo vamos a ver, que son las ecuaciones de cómo las partículas se desplazan y cómo se actualiza la posición de cada una de esas partículas.